¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Les voy a explicar la actividad integradora 4 del módulo 17. Lo que nos dicen las instrucciones es que en un archivo de Excel integremos una tabla donde contenga información de 10 noticias, 5 noticias para 5 fenómenos naturales y 5 noticias para 5 procesos sociales. La tabla que tenemos que construir ya nos dice las instrucciones que tiene que tener en el título de sus columnas, que es esta información que te estoy señalando, y como ya te mencioné, son 10 renglones, porque vamos a poner 5 fuentes de información, 5 noticias de fenómenos naturales y 5 noticias de procesos sociales. Bueno, así que vámonos a la acción, nos vamos al archivo de Excel para construir la tabla, para que veas que es muy sencillo. Y antes de construir la tabla, recuerda que en la primera hoja tienes que poner la portada de tu actividad. Bueno, lo primero que vamos a hacer para irnos a lo concreto en este tutorial es que vamos a seleccionar este texto que yo capturé en la tabla y lo voy a copiar como si lo hubiera escrito apenas, es decir, en crudo. Así es como se vería si recientemente lo acabo de capturar. Y lo siguiente que tengo que hacer es tomar dos columnas, entonces la selecciono, le doy clic derecho, le doy formato de celdas y entonces le doy combinar celdas. Y ese mismo proceso lo voy a repetir con cada uno de estos espacios, así que voy a hacerlo. Como verás, va a ser muy rápido. Y después, en una sola selección, voy a ajustar ese texto. Bueno, avanzando un poco en la actividad, mientras hago esto, te voy a recomendar que no utilices la fuente de Milenio, porque la fuente de Milenio en su página web, curiosamente, no tiene toda la información que te piden en la tabla, así que eso va a hacer que tu trabajo pierda calidad porque no estás llenando todas las columnas. En la última columna, donde nos dice que justifiquemos la confiabilidad de esa fuente de información a través de 3 características, si tú aquí escribes que no, esas 3 características tendrán que ser para fundamentar por qué dices tú que esa fuente de información no es confiable. Así que esto se llena tanto si das una respuesta positiva o una negativa. Yo te recomiendo que siempre busques información de fuentes confiables y para eso te voy a dar algunos tips. Siempre utiliza fuentes de información muy conocidas, eso va a hacer que siempre encuentres toda la información que hace confiable esa fuente de información. Bueno, una vez que combinamos los títulos de las columnas, entonces vamos a seleccionar, le damos clic derecho, le damos formato de celda y le vamos a dar a ajustar texto. Una vez que ya ajustamos el texto, pues ahora lo vamos a centrar para que sea más estético. Vamos a seleccionar aquí en bordes, vamos a seleccionar esta ventanita con todos los bordes y le voy a poner un color gris muy bajo a las columnas para que se vea más estético. Tú ponle otro color para que no te califiquen como plagio y le pongo negritas. Ahora que ya tenemos esto, aquí viene lo interesante. Recordemos que en esta columna tenemos que dejar a 3 celdas para que cada una represente una característica. Así que lo que primero vamos a hacer es tomar todas estas celdas, vamos a darle clic derecho, formato de celdas, combinar. Y entonces vamos a tomar esta celda y la vamos a arrastrar hacia donde dice es confiable. Una vez que la arrastramos hasta ahí, vamos a seleccionar los renglones aquí como yo lo estoy haciendo. Vamos a tomar aquí el borde y vamos a ampliarlo hasta el ancho que queremos para que siempre la información quepa adecuadamente. Y como ves, ya hizo que las celdas quedaran a una anchura muy estética para poner la información. Ahora lo que hacemos es seleccionamos todo este renglón y lo vamos a arrastrar hasta 10 opciones. Vamos a ver si no me pasé porque creo que me excedí. Si no, ahorita lo corrijo. Vamos a irnos para arriba, vamos a irnos para arriba. Bueno, ahí lo voy a dejar. Vamos a ver si no me excedí. Son 10 opciones, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, nos van a quedar otras 4 porque recordemos que son 10. Y vamos a ver, aquí son 2 más. Y creo que con 2 más ya vamos a tener para que veas que primero es necesario construir la tabla muy rápido, así como yo lo hice, y después ya le damos el formato. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionamos esto de aquí, le vamos a dar a los bordes y ahora vamos a seleccionar esta parte de las filas que están representados por los números en la izquierda para darle la misma anchura a cada fila. Entonces voy a seleccionar hasta donde ya llegué al formato hasta aquí y selecciono cualquier parte de estos números, cualquier borde en esta lista de números y lo voy a mover hacia la anchura que creo yo que es adecuada para poner la información, que ahí está. Entonces ahora lo único que voy a hacer es, voy a seleccionar toda la tabla y le voy a dar en bordes, vamos a seleccionarla, ahí está, le vamos a dar aquí en bordes para que sea más estético, voy a quitar el zoom para ver si puse las 10, vamos a ver, más bien voy a hacer un zoom menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí está, no me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ya tenemos la tabla, entonces aumento el zoom. Y una vez que ya tenemos la tabla, ahora vamos a pasar la información. Bueno, lo primero que nos piden es que pongamos información de fenómenos naturales. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, nos vamos a una pestaña de Google y le ponemos ejemplos de fenómenos naturales. Y nos va a dar esta lista. Solo tienes que escoger a 5 porque nos piden 5. El primero que yo escogí es huracanes. Entonces te vas a otra pestaña de Google y le vas a poner huracán en México. Y una vez que le pones huracán en México, pues vas a seleccionar una noticia y la fuente de información que yo utilicé porque es confiable, porque es conocida, que es el primer criterio que te recomiendo que tengas para escoger la fuente de información, es The New York Times, porque todos sabemos que es un periódico con mucho recorrido y muy conocido a nivel mundial. Entonces yo cuando doy a esta noticia del New York Times, la abro y entonces aquí encuentro
la información sobre este fenómeno natural. Lo primero que tengo que hacer es pasar el título, entonces es muy sencillo, pues simplemente lo selecciono, le doy clic derecho, le doy copiar y me voy al archivo de Excel y pues me posiciono aquí en la celda y le doy pegar. Aquí no tiene el formato que tú ves de ejemplo en esta parte porque no le he dado el ajuste correspondiente, pero ahorita se lo voy a dar. Ahora nos pasamos otra vez al New York Times, nos pasamos aquí al link, al enlace electrónico, como le llaman las instrucciones, y entonces me posiciono en la celda, le doy clic derecho y le doy pegar. Ahora viene la información de los autores. Siempre que utilices a New York Times, siempre vas a tener todos los datos que te pide la tabla. Y aquí están los autores, hasta aparece su foto de perfil. Entonces lo selecciono, lo copio, ya sabes, control C, me voy a Excel, le doy aquí pegar y listo. Ahora me voy al contenido. Esta columna, en esta celda tienes que poner una redacción de tu autoría donde expliques de qué se trata la nota. Y bueno, la nota se trata, como aquí ya lo expliqué, esto lo escribí yo, información de los daños que el huracán Otis causó en Acapulco. Entonces, pues nada más lo voy a copiar para que sea más veloz y más dinámico este tutorial. Y luego nos vamos al tipo de fenómeno proceso. El tipo de fenómeno proceso, pues aquí le pones, es un fenómeno natural y pues es un huracán. Porque recuerda que cada noticia tiene que referir a un fenómeno distinto. Y aquí donde dice es confiable, pues le ponemos que sí es confiable. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué yo creo que esto es confiable? Bueno, aquí te doy 3 características. La primera, porque tiene información de los autores de la noticia. O sea, dice quién hizo la noticia, quién está detrás de la nota. La segunda es que muestra fotos reales del fenómeno estudiado. Esto yo lo escribí, esto lo tienes que escribir tú. No escribas lo mismo que yo. Aquí te voy a dar un tip. Cuando viene la información de quién creó la nota periodística, eso es una característica que hace confiable la nota, pero no lo redactes igual que yo. En lugar de poner tiene información de los autores de la noticia, puedes poner tiene información de quién creó la noticia o dice quiénes son los autores de la noticia. Redáctalo de otra forma, pero que diga lo mismo para que no te califiquen como plagio. Y acá, al final, yo puse que es un periódico reconocido mundialmente y me parece que eso da confiabilidad a la información. Así que ahí lo ponemos. Y además, donde dice muestra fotos reales del fenómeno estudiado, nos vamos aquí a la fuente de información. Y mira, aquí muestra las fotos reales del suceso. Y bueno, una vez que ya hacemos esto, nos regresamos a la tabla y entonces aquí vamos a darle simplemente el formato. Seleccionamos toda la celda, le damos clic derecho, formato de celdas y le vamos a dar ajustar texto, le damos clic aquí y vamos a centrar todas estas celdas, bueno, más bien la información dentro de las celdas para que se vea de esta manera. Y como ves, es muy sencillo hacer ese formato. Ahora vámonos a otro ejemplo más. Ya los otros 3 ejemplos los vas a realizar tú solo, tú sola. Como ves, es muy sencillo. ¿Qué otro fenómeno natural elegí para ponerte este ejemplo? Bueno, el otro fenómeno natural que escogí son los terremotos, que aquí vienen en la lista, terremotos. Entonces yo me voy a otra pestaña de Google y le pongo terremoto en México. Y una vez que le doy terremoto en México me van a aparecer las noticias y curiosamente el día que grabé este video pues hubo un temblor en la Ciudad de México. Espero que aquellos que les haya tocado presenciar este fenómeno natural se encuentren muy bien. Además este fenómeno natural se ha presentado no el mismo día, bueno, el mismo día sí en Chiapas y otros días en otras partes de la República, así que va a haber mucha información de este fenómeno natural y siempre va a haber, cada año hay un terremoto. Esto es cíclico porque se van moviendo las placas tectónicas del planeta Tierra. Ok, entonces una vez que ya tenemos esto, bueno, seleccionamos la información, yo seleccioné el comercio de Perú, ya abrí la página para hacer más rápido y más dinámico este tutorial y entonces voy a poner los datos que me pide la tabla. Bueno, primero va a ser el título, vamos a poner temblor en México, vamos a darle copiar, nos vamos al archivo de Excel y entonces aquí vamos a poner el título, que es temblor en México. Ahora vamos a poner el link, entonces vamos a seleccionar todo esto porque así de largo está el link, le vamos a dar control C, que es copiar, nos vamos a la celda, le damos pegar y listo. Y ahora vamos a poner la fuente de información de los creadores o del medio de comunicación. Aquí no viene la fuente de información de creadores, pero sí viene el domicilio físico de este medio de comunicación y quién es su director periodístico. Entonces vamos a seleccionar toda esta información, nos vamos aquí, le damos control V y listo, ya lo pusimos. Además de la información sobre los autores de la página, tienes que poner las fuentes de información que utiliza esa nota y la fecha de publicación. La fecha de publicación de esa nota sobre el terremoto tiene fecha el 23 de febrero del 2024 y utiliza fuentes de información del Servicio Sismológico Nacional. Es entonces que en esta columna tienes que poner información sobre los autores de la página, las fuentes de información que utilizó la nota periodística y la fecha de publicación de la nota periodística. Tienes que poner estas 3 características en esta columna de cada una de las fuentes de información que utilices para que tu calificación sea la mejor. Ahora viene la parte de la columna donde tenemos que hacer una redacción personal, donde digamos de manera muy concreta de qué se trata la nota. Y la nota trata de la descripción del fenómeno natural del terremoto. No, lo dije muy técnico, lo voy a decir más práctico. Más bien aquí la nota describe el terremoto que sucedió el 23 de febrero del 2024. Entonces vamos a ponerlo así, describe o brinda información, me parece que es más adecuado decirlo, brinda información del terremoto que sucedió, perdón, aquí ya lo había seleccionado, en la Ciudad de México el 23 de febrero del 2024. Ahí está, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es poner el tipo de fenómeno proceso. Aquí vamos a utilizar una técnica para que lo hagas más rápido, pues simplemente copias y aquí solamente vas a cambiar a terremoto. Terremoto. Listo. Y es
una fuente confiable? Bueno, a mí me parece que sí, pero aquí tiene características distintas por ser una información confiable. La primera se repite, aquí no tiene información de los autores, pero sí tiene información de el encargado, vamos a ponerle así, del encargado del medio de comunicación. Listo. Ahí está, recuerda, no escribas lo mismo que yo para que no te califiquen como plagio, pero la idea te la estoy poniendo. Información, le vamos a dar acento ahí, tiene información del encargado del medio de comunicación. Perfecto. La siguiente característica que a mí me parece que hace que este medio de comunicación sea confiable es que puedes contactar al medio de comunicación a través de correo. Mira, aquí lo dice, si nos vamos hacia arriba, dice aquí que la redacción, dándole clic, podemos contactar a través de correo electrónico o también a través de redes sociales. Así que a mí me parece que una segunda característica que da confiabilidad a esta fuente de información es muestra cómo contactar directamente al medio de comunicación. Listo, ahí está. Y me parece que eso da muestras de confiabilidad porque un medio de comunicación o una fuente de información donde te dice en dónde puedes interactuar con quienes están detrás de la información, a mí en lo personal me parece que demuestra que es algo confiable. Bueno, y la tercera opción, pues hay algo bien interesante. Esta fuente de información, y esto sirve para todas las fuentes que utilices, utiliza datos de una institución de gobierno seria, de una institución de gobierno responsable y que se dedica a analizar estos fenómenos naturales, que en este caso es el Servicio Sismológico Nacional. Así que la tercera característica que tiene esta fuente de información que la hace confiable es que utiliza datos de una institución de gobierno que se dedica específicamente a estudiar los fenómenos naturales sismológicos. Así que aquí vamos a poner, utiliza información del Servicio Sismológico Nacional, ¿sí? Así que aquí vamos a poner sismológico y listo. Ahí está otra característica que hace que esta fuente de información sea confiable. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora le vamos a dar el formato, seleccionamos, clic derecho, formato, le vamos a dar ajustar texto y ahora lo vamos a ajustar centradito, bonito y listo, ya quedó. Lo siguiente que tenemos que hacer es pues llenar otra fila de otro fenómeno natural. Esto ya lo harás tú, ya te puse el ejemplo con dos fuentes de información, así que vamos a poner esto en un sombreado gris para que simule que ya llenamos esas celdas con la información correspondiente. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner información de procesos sociales. Bueno, ¿qué es un proceso social? Un proceso social es un estudio que se basa en analizar las conductas de las personas que viven en una población para ver cómo esas conductas intervienen en los hábitos y costumbres de esas personas. Y los procesos sociales son muchos. Hay muchos procesos sociales que se pueden estudiar. En las actividades pasadas de este módulo estudiamos un proceso social que es la interacción de las personas en las redes sociales. Ese es un proceso social. Pero seguramente te preguntarás, ¿qué otros ejemplos puedo poner? Bueno, no te compliques la vida. Google es tu ayuda. Así que nos vamos a otra pestaña de Google y le ponemos ejemplos de procesos sociales. Y nos va a salir esta lista. Le das clic y te va a aparecer esta página web que es de una universidad, la Universidad del Internet. Y entonces ahí viene explicado qué es un proceso social y también viene explicado diferentes tipos de procesos sociales. Aquí en la diapositiva yo te puse las 9 ideas que me parecen a mí más relevantes. El primer proceso social que aparece en esta fuente de información y que me parece muy prudente son las colonizaciones. Si bien es cierto que ya no vivimos en una época donde se da eso, sí puedes buscar noticias que hablen de ese tema, donde antropólogos, arqueólogos y otros investigadores descubran datos muy recientes que les ayude a poder explicar este proceso social que se vivió en alguna época de la historia de la humanidad. Así que si a ti te interesa este tema de la colonización de los españoles a México, si te interesa la colonización que se suscitó en otro territorio del mundo, pues puedes buscar noticias actuales sobre la colonización de Sudáfrica, noticias actuales de la colonización sobre México, noticias actuales sobre la colonización de Brasil y así te van a aparecer informaciones de este tema si es que a ti te interesa. El otro tema que te recomiendo y que yo utilicé es acabar con la desnutrición infantil. Estas 9 ideas vienen en esa fuente de información. Tú también la puedes retomar, la puedes leer, pero me parece a mí que una ayuda muy grande para ti es decirte cuáles son esas 9 ideas que vienen en esa nota. Otra es preservación del medio ambiente. Por favor, tienen que sembrar un árbol porque los árboles, como ya lo hemos estudiado, generan un clima más agradable, propician precipitaciones, es decir, lluvias, y retienen el agua de las lluvias para después mandarlos a los mantos acuíferos y tengamos este recurso que recordemos que es finito. Las elecciones, la política, a mucha gente les encanta, esto es un proceso social, se avecinan unas elecciones a mitad del año, así que si a alguien le interesa este tema puede poner esa información. Otras son las guerras. Desafortunadamente hay una guerra interminable y que muchos expertos piensan que nunca se va a acabar, que es la guerra de Israel y Palestina, así que si a alguien le interesa este tema, lo puede hacer. Otros son los tratados de paz, lo opuesto, a mí este tema me interesa más. También vamos a ver cómo puedes buscar noticias de tratados de paz, es un proceso social. Otra idea que la conjugué, pero ahí vienen 2 ideas, es la séptima, inmigración y migración. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a personas de Centroamérica en nuestras ciudades, es una inmigración.
y cómo esa intervención de estas personas puede afectarnos o beneficiarnos, nos incomoda, nos genera una percepción de mayor inseguridad o nos genera una percepción de ayuda y empatía. Eso se estudia en los procesos sociales. Pero curiosamente nosotros también somos inmigrantes o nuestros paisanos también son inmigrantes en otro territorio del mundo. Hoy está muy de moda irse a Canadá porque no te pide visa y eso es un fenómeno de migración viéndolo desde el mexicano hacia Canadá, pero viéndolo desde el canadiense es la inmigración. Entonces, si estos temas te interesan, pues puedes también retomar información de este tipo. Por ejemplo, será muy interesante saber cuántos mexicanos migraron a Canadá el 2023. Bueno, otra idea es la revolución tecnológica, las redes sociales, que es el día a día, es algo ya que es parte de nosotros y que lo han retomado en algunas actividades de este módulo, así que la interacción en redes sociales es un proceso social y la inteligencia artificial, el IA. ¿Por qué? Porque hay un sector que menciona que es un retroceso para la humanidad, le va a quitar empleos y hay otro sector, que ahí me integro yo, que pensamos que debemos de adoptar estas tecnologías porque nos pueden hacer la vida más fácil. Entiendo que hay una limitante, no debemos de sobrepasar esto que vemos en películas futuristas donde le damos mucha conciencia a la IA porque después se puede revelar. Me parece que aunque el camino pareciera que es un poco lejano, sí le doy un poco de razón a esto. Tendríamos que utilizar la inteligencia artificial hasta un cierto límite para no meternos en esa bronca, que ya la han pronosticado científicos muy serios. Como por ejemplo Michio Kaku, que este divulgador científico ha pronosticado en sus diversas conferencias y diversas publicaciones en redes sociales y libros que debemos tener un cuidado extraordinario con la inteligencia artificial. Sí la debemos utilizar, pero no sobrepasar ese límite donde adquiere una conciencia humana, porque todo esto que vemos en las películas futuristas se puede hacer realidad. Bueno, regresando al tema, como ves, hay muchos procesos sociales que se pueden estudiar y el último que puse es la globalización, que la globalización se entiende como mayor integración económica de todos los países. Así que este tema también lo seleccioné, me parece muy interesante para ponerte el ejemplo de cómo poner información de procesos sociales. Bueno, pues vámonos con lo primero que elegí, que es acabar con la desnutrición infantil. Tú puedes seleccionar cualquiera de estas ideas u otras que te haya inspirado mi explicación. Entonces nos vamos a Google y le puse, así de simple, noticias sobre desnutrición infantil en México. Y bueno, aquí aparecen muchas fuentes de información. Te recomiendo no utilizar Milenio porque Milenio no tiene toda la información que te pide la tabla, por eso no lo utilices, yo ya chequé esto, así que por eso me fui a otra fuente de información. Por ejemplo, aquí mejor voy a seleccionar a Medscape, porque aquí es una noticia del 3 de julio del 2023. Te recomiendo que utilices fuentes de información de 2019 a la fecha actual. Entonces vamos a poner el título, ahora vamos a seleccionar el link, vamos a pegar aquí el link y ahora vamos a poner quién es el creador de esta fuente de información. Y mira, aquí está, es una encuesta ya más actual. Me parece aquí que el autor es Amapola Nava, si no me equivoco. Vamos a explorar la fuente de información para ver si aparece más información de quién creó esta nota. Vamos a ver, aquí está, el crédito es para Medscape Noticias. Y bueno, vamos a poner las dos, vamos a poner tanto al autor como esta información corporativa. Te puede pasar eso, así que pon las dos, vas a poner aquí a la autora, me parece que ella es la que escribió la nota y está soportada en esta institución, en esta corporación, así que lo ponemos también. Recuerda agregar en esta columna la fecha de publicación de la nota y las fuentes de información que utiliza la nota. Y después vamos a poner con nuestras palabras lo que describe la nota. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rapidísimo y dice que la desnutrición crónica, deficiente de hierro y sobrepeso, los problemas de la infancia en México. Bueno, dice que la encuesta nacional de salud y nutrición 2022 evidenció que la desnutrición crónica, la deficiencia de hierro y el sobrepeso son problemas de salud pública para las infancias del país. Bueno, aquí, basándome en este primer párrafo, yo con mis palabras puedo escribir, describe cómo el sobrepeso en infantes es un problema de salud pública para México. Listo. Esa redacción que te acabo de decir verbalmente, aquí la pondría. Una vez que ya te expliqué verbalmente lo que yo pondría aquí, bueno, vamos a poner ahora lo que viene en esta columna, que es tipo de fenómeno. Bueno, aquí pues ya es un proceso social y aquí vamos a poner proceso social y vamos a poner aquí desnutrición infantil. Desnutrición infantil. Listo. Y aquí vamos a poner el acento en la O. Ya está. Ya quedó. Y ahora lo que sigue es que si es una fuente confiable. A mí me parece que sí. Hay varias características y las voy a explicar verbalmente para que esto sea más dinámico. Por ejemplo, la primera es que da información de quién es el autor de la noticia. Listo. La segunda es que se basa en un método. O sea, la información que está dando a conocer es basada en una actividad de investigación soportada por el siguiente título, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, ENSATUD, que incluso te da el link para que vayas a ver esa encuesta y tú analices esos datos. Así que si yo le doy clic, vamos a darle clic abrir en otra pestaña, en otro vínculo, me muestra de dónde está tomando esta información y esto hace que una fuente sea confiable. Así que hay dos características que yo veo en esta fuente. La primera es, viene información del autor y la corporación que soporta esta nota. La segunda, me muestra dónde puedo revisar la información en la que se están basando para hacer esa nota. Entonces, eso me parece muy viable, eso me parece muy confiable. Y otra es que hace referencia en esta nota de personas especialistas en el tema y además los menciona y te dice
con una fotografía, esta persona que es especialista en este tema opina lo siguiente. Por lo tanto, me parece que es muy confiable esta fuente de información porque me está brindando no solo información de quien escribe la nota, sino también me está mostrando información corporativa en el caso de la encuesta y además me está mostrando referencias de personas expertas en el tema. Entonces, yo me voy aquí a encuesta, mira, aquí está la página oficial de esta encuesta que se realizó en 2022 y la cual brinda información para hacer esta fuente de información muy confiable. Así que esas 3 características que te expliqué verbalmente son las que hacen, desde mi punto de vista, esto muy confiable. De manera concreta, ya te lo he dicho bastantes veces, pero para esto es este video. Si viene información del autor, confiable. Si viene información de fuentes que soportan esta información y esas fuentes son de instituciones de gobierno o de instituciones corporativas de prestigio, es confiable. Y si además me muestra opiniones de expertos, esta información es confiable. Ahí están las 3 características. Bueno, y una vez que ya tengo esta información, pues hacemos el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar toda la fila, damos clic derecho, formato de celdas, le damos a ajustar texto, le damos a aceptar, vamos a ponerlo aquí centrado para que se vea más bonito y bueno, esta es la misma lógica que tienes que seguir en las demás informaciones, en las demás fuentes de información, de tal manera que tu tabla, si pongo un zoom menor, se va a ver de esta manera. Otro ejemplo, que no lo vamos a llenar, pero sí te lo voy a explicar, podría ser la globalización. Yo escogí el tema de la globalización como proceso social y específicamente escogí el comercio internacional, porque el comercio internacional es una consecuencia de la globalización. Y lo que yo hice fue abrir en Google una pestaña y ponerle noticias sobre comercio internacional y me aparece una fuente muy confiable que es El Economista. Por varios años la he leído, ya la conozco, así que aquí siempre va a venir fuente de información confiable. Te recomiendo esta fuente, El Economista, si es que estudias un proceso social que tenga que ver con la economía, con el comercio. Y aquí vienen diferentes noticias. Déficit de cuenta corriente se muestra en 2023, esto habla de México específicamente, y como ves viene mucha información que puedes poner en tu tabla. Y El Economista siempre tiene todas las cosas que te solicita la tabla. Vamos a abrir esta de déficit de cuenta corriente. Por ejemplo, aquí viene el autor, viene el título, viene el link y como viene el autor, pues ya viene una característica de fuente confiable y además hace referencia a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, hace referencia a indicadores económicos formales como el Producto Interno Bruto, así que pues esta fuente de información es totalmente confiable y además también hace referencia a especialistas en la materia, que es lo que te acabo de decir. Y esto, bueno, lo pones en tu tabla y listo, encontraste otra fuente de información confiable. Yo te recomiendo que las 10 fuentes siempre estén calificadas como fuentes de información confiables. Listo, ya terminamos la tabla y lo que sigue de las instrucciones es muy sencillo, lo que sigue es hacer una reflexión de 5 renglones, aquí nos lo dice. Dice, responde en 5 renglones en la misma hoja de Excel cada uno de los siguientes planteamientos. Para esto yo voy a tomar impresión de pantalla, voy a poner otra hoja y aquí yo te recomiendo que le pongas planteamientos o preguntas. Voy a ponerle preguntas para no robarte la palabra de planteamientos y tú la puedas poner. Aquí voy a insertar la pantalla. Recuerda que tú tienes que capturar las instrucciones. Yo aquí estoy haciendo esto para que sea más rápido, pero yo te recomiendo que tú captures las instrucciones porque eso le da mayor veracidad a tu trabajo, porque eso hace entender a tu facilitador o facilitadora que tú has capturado toda la información. En este caso yo lo hago para que sea más dinámico el tutorial de cómo hacer la actividad, así que lo subo, listo, le doy scale y esto es lo que seguiría en tu actividad. Tú esto captúralo a mano, por favor. Bueno, aquí lo explico verbalmente y 5 renglones son 70 palabras. Antes de empezar a explicarte, para que veas que es muy poquito, aquí en un archivo de Word yo ya lo tenía contemplado. Y mira, aquí te lo compruebo, si yo selecciono todos estos 5 renglones, son 67 palabras, así que 70 palabras que te dije hace un momento, me parece que es el número adecuado de palabras para poder responder a esos planteamientos de 5 renglones. Además, esto está en Arial 12, que es un tipo de letra y un tamaño que siempre te piden para poder hacer tus reflexiones. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, avanzamos a la explicación para terminar tu actividad. La primera pregunta que nos hacen es, ¿encontraste más fuentes confiables o de poca credibilidad? Bueno, si sigues mi método, aquí la respuesta sería que encontré más fuentes confiables. Y luego viene la siguiente pregunta que dice, ¿a qué crees que se deba? Y bueno, aquí puedes responder a que siempre seleccioné fuentes de información muy conocidas, fuentes de información con mucho prestigio y evidentemente eso me hizo encontrar las características que convierten a una fuente de información en confiable. Ahí está una explicación verbal de lo que podrías poner y lo hago verbal para no robarte estas palabras y puedas poner ahora sí lo que yo te menciono. Y la última pregunta, y hemos terminado tu actividad, dice, ¿cómo impacta en tu vida consultar fuentes de información confiables o fidedignas? Bueno, esta respuesta es muy interesante porque evidentemente el que tú siempre consultes fuentes confiables va a hacer que tengas mejores formas de tomar decisiones. Me he encontrado en muchos momentos de mi vida personas que incorporan a su cerebro creencias porque una persona les dice una cosa con tanta seguridad que no se ponen a investigar si lo que dijo es cierto. Eso hace que las personas metan a su cerebro una creencia que puede ser errónea.
Por eso, el que tú siempre consultes fuentes de información fidedignas hará que tu criterio sea objetivo, que sea concreto y que no te dejes engañar por cualquier cosa. Y eso hará que tomes mejores decisiones financieras, amorosas, profesionales, de desarrollo personal. Porque imagínate que no te llegue alguien y con toda seguridad te diga, no tienes que tomar vitaminas porque es malo para tu hígado. Y tú te lo crees. Pero si en cambio tienes esta pequeña incertidumbre a lo que te dijo, o simplemente un hábito de cerciorarte, y te pones a investigar y resulta que encuentras que no es cierto lo que te dice, que realmente sí es recomendable empezar a tomar vitaminas a temprana edad, puede ser entonces que tomes una decisión más certera y le ayudes a tu organismo. Hay un video muy famoso de Mr. B donde hace una parodia de decir que la Tierra es plana. Bueno, hay mucha gente que se creyó este video, hay mucha gente que creyó, ya todos sabemos que Mr. B es el youtuber más grande del mundo, y mucha gente se creyó esto, que realmente la Tierra era plana, simplemente por no tener el hábito de consultar fuentes de información fidedignas. Así que esto va a impactar en tu vida porque te va a volver una persona con un mejor criterio para tomar decisiones. Bueno, hasta aquí llega tu actividad, ya hemos cumplido todas las instrucciones. Ya sabes, lo guardas en Excel y lo subes. Y si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.